Bueno, ya estamos en este segundo bloque, momento de la columna del licenciado Carlos Zubiri, con un tema que ya lo anticipamos cuando arrancamos el programa. Carlos, buenos días, buenas tardes, no sé si ya almorzado. Buen día, buen día. Buen día. Bueno, ¿qué tema este de las motos, no? ¿Cómo es el título que habíamos puesto? Accidentología y acting. La accidentología como acting. Como acting, ¿no? Sí. Ayer cuando me preguntaste tema, estoy muy preocupado por esto yo por los jóvenes y por las personas que a veces sufren el escape libre de los jóvenes, ¿no? Es todo complejo porque el paragolpe del conductor de una moto es la cabeza, ¿no? Y hay muchos, como decís vos, accidentología, después lo que queda a veces cuando no fallece la persona, la secuela. ¿Y qué pasa con esto, Carlos? ¿O por qué pasa esto? Bueno, vamos a explicarle un poco a la gente el objeto de la elección del título. El acting, los psicólogos, los psicoanalistas, cuando hablamos de acting, hablamos de un acto irracional que se provoca sin mediar espera y que aparece producto de la acción y de la irracionalidad, no de la reflexión o el pensamiento, ¿no? Obviamente manifestando un déficit en la personalidad y un déficit en lo que significaría el control normal, impulsivo, o el control normal de la vida instintiva, que es propio de cualquier mecanismo yoico, de cualquier psiquismo que uno pretenda elaborar o dinamizar en la vida de uno, ¿no? Esto de los jóvenes, que se ha extendido, no solamente de los jóvenes, esto del acting es una expresión natural de un borderline social que tenemos hoy como prevalencia en la dinámica psíquica de la gente, ¿no? Al no haber identidad o un yo constituido con madurez, aparece el acto, aparece la acción. No aparece el momento reflexivo, aparece la acción. Todo acto irracional, sea accidente, accidente por imprudencia, acciones agresivas, verbalizaciones inadecuadas, es decir, todo lo que sea acto irracional es un fracaso del discurso, es un fracaso de la mediación de la palabra. Con lo cual estoy hablando de la posibilidad de reflexionar, de pensar, de articular ideas. En tiempos de psiquismos planos, de psiquismos líquidos, de vértigo civilizatorio, como dice siempre Viñar, donde todo se aprende en la velocidad, todo se instala en la vida psíquica en un proceso sin transiciones angustiosas, nadie se puede angustiar, todo el mundo vive a mil, todo el mundo vive en acción, y bueno, cuando uno vive en acción con mucha irracionalidad y poca reflexión, la accidentología es un síntoma típico de esta época. Carlos, los jóvenes, la adolescencia, avanzando los jóvenes, ¿ven menos el riesgo que cuando ya va pasando los años? ¿Hay algo de eso? A mí me asusta. Uno a los 15 va a 200, a los 20 sí, va a 150 y a los 30 ya va a 100, ¿no? Sí, ¿puede ser eso? Sí, el otro día, mira, la semana pasada llegué temprano de uno de los días que viajo y me fui a ver el entrenamiento de libertad, están gente nueva, bueno, y fui a ver un rato. Y me encuentro con un amigo del alma, que es Gustavo Cacharrón, el profe, y charlando con él, hablamos todo un poco ahí sentados en el banco, él me dice, che, ¿cómo estás con ese tema de las subjetividades? Te veo en la televisión, te veo en la radio, te escucho en la radio, te veo en el Facebook, te veo con el libro, ¿cómo andás con...? Y yo lo adoro a Gustavo, es un gran amigo, pero yo al mismo tiempo tenía la sensación que él me estaba hablando como si yo hablara de ciencia ficción, ¿no? Como si decir, bueno, agarraste un objeto de estudio, lo estás ponderando
Y aquella cámara ve la gente, ¿no? Sí. La constitución de la subjetividad es la constitución del psiquismo, es decir, sin el psiquismo no podemos vivir. Y el psiquismo tiene mecanismos defensivos para articular la vida en proceso de humanidad y para poder preservarnos y conservarnos. Para preservarnos con vida y a su vez para preservar y para conservar una identidad. En la primera infancia hay una etapa cuando todavía no está constituido el yo, que es la única etapa donde irracionalmente el niño puede no tener miedo a las cosas. Son los niños que se golpean, que van, que vienen, que no miden riesgo, porque no tienen constituido el yo. Mientras uno no tenga constituido el yo, no tenga una identidad de sí mismo, no hay conciencia del riesgo. A mí lo que me preocupa, que los jóvenes actuales que juegan con el riesgo, es como si se comportaran como esos niños de 2 o 3 años. O 2 años y medio, año y medio. No 3, el 3 ya tiene sus controles. Con lo cual estamos hablando de una constitución psíquica adolescente con mucha primarización vinculada a una primera infancia. ¿No? Esto que el niño en la primera infancia hace porque lo hace y no tiene control, hasta que después va constituyendo su psiquismo, se está produciendo en la vida adolescente y en la vida adulta también. ¿Sí? Con todas las cuestiones de violencia, bueno, los accidentes. Sí. Hay muchas. Yo quiero hacer una advertencia sobre esto también, ¿no? Una vez, dialogando con un amigo de la caminera, yo le decía, ustedes son sostenedores de legalidades que no son éticas. Porque, a ver, es muy grave que yo tenga una luz quemada. Yo salgo de día, no tengo forma de ver que la luz se me quemó. Si se me quemó entre Ledesma y entre Canal y Ledesma, para llegar acá, yo no tengo forma de saber que se me quemó. Lo cual no es una falta grave, lo cual no tendría que ser, sancionada, ¿no? Ahora, el 80% del país funciona con un carnet de conducir que es legal, pero que no es ético. Porque el 80% del país no toma el test psicológico, es decir, el apto psicológico para habilitar una licencia de conducir. Con lo cual, hay mucha gente que conduce, pero hay mucha gente que no tiene actitud. Sí, ¿no? Los camioneros sí. 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 Tienen el test psicofísico. El test psicofísico donde se hace prueba, pero no es la prueba que yo estoy exigiendo. No es la que yo tampoco hago, es la que yo estoy exigiendo que se pueda vehiculizar a partir de los organismos propios como colegios de psicólogos, universidades, etcétera, con el sector gubernamental, para que se haga una evaluación completa de la personalidad. A ver, nosotros no podemos evaluar adicción de una entrevista donde el paciente te dice sí o no. Nosotros no podemos hacer una conclusión cognitiva únicamente evaluando el Bender, que es lo que le hacen a los camioneros. Es un test que, por supuesto que es muy importante, lo uso al Bender, es un test muy interesante, pero para dar un documento público como un carnet de conducir que te permite manejar un arma, un auto si está mal conducido es un arma. Sí. Tendría que haber una exigencia importante que incluye un montón de factores que nosotros tenemos condiciones para realizarlo, pero que nadie lo pide, nadie lo exige. ¿Se hace en algunos otros lugares? Mira, yo hago algunos en Cábana, yo los hago. En Cábana se exige. En Canal quise proponerlo en el gobierno anterior, lo aclaro, y nunca tuve eco. Y hago algunos, no todos, porque no a todo el mundo le piden, en Laborde. Tengo entendido que Escalante lo hacía, porque yo en la época que trabajaba en Escalante se hacían, pero es una obligatoriedad, es el elemento más... A ver, las condiciones de la personalidad y las condiciones psicológicas cognitivas son las más importantes que tiene el sujeto para poder manejar. Bueno, todos decimos, sabemos manejar, pero no conducir. A ver, nosotros con la evaluación que hacemos mínima, por ejemplo en Cábana, hemos racionalizado mucho la población que conduce. Es decir, ¿por qué? Porque hay gente que no puede conducir, hay gente que no le da el test de Bender para conducir. Lo que pasa es que en las poblaciones donde eso no se evalúa,
Mientras vos tengas los papeles al día y tengas los impuestos al día, conducís. Entonces, tenemos que dejar de las instituciones que tienen la posibilidad de ejercer autoridad sobre estas cosas, tienen que dejar de legalizar o tienen que dejar de propiciar legalidades que no son éticas. ¿Es legal un carnet de conducir? ¿El que yo tengo es legal? Sí, es legal. ¿Es ético? No, no es ético, porque a mí nadie me evaluó psicológicamente para saber si yo tengo capacidad o no. Por ejemplo, fíjate, hay un elemento de la prueba del test de Bender que te permite evaluar la respuesta cognitiva de una persona a situaciones múltiples. ¿Cómo resolvés vos en una milésima de segundo una situación múltiple? Una eventualidad compleja de un momento que todos tenemos manejando un vehículo, una moto, lo que fuera. Bueno, son evaluaciones que uno hace que son muy... A ver, esto es una ciencia seria. Lo que pasa es que en la Argentina la ciencia humana, hoy hablaba con una persona también en la mañana con bastante tristeza, ¿no? La ciencia social, las ciencias humanas, tienen un nivel de degradación. Mira, te lo voy a demostrar en 5 minutos. Yo esta mañana fui a pagar unas fotos que llegaron de un hijo, 1.200 pesos de contado. Fui a comprar 4 litros de aceite para el auto de alta gama, 14.000 pesos de contado, transferencia. 2.000 pesos de carne picada, ahí cuando te quería acordar, 20.000 pesos. Ahí pagué algo más. 4.000 pesos un remedio en la farmacia. 20.000 pesos. Poco remedio. Yo ayer hice un peritaje forense vital. Es decir, es lo que derima ese peritaje. O libertad. Sí, algo parecido. Bueno, y cobré nada más que los viáticos de ayer. Es un monto importante y no puedo cobrarlo. Yo si lo cobrara todo junto sería para mí una tranquilidad importante y no puedo cobrarlo y ya hice varios y porque no es lo, fíjate que estamos hablando de una situación límite, pero no es lo humano el eje de la vida. A ver, cuando yo insisto con el tema de la subjetividad, ¿no? Puede ser más importante comprar aceite contado que pagar un peritaje que te define tu salud y que te permite estar de este lado o del otro de un paredón que no sabe cuándo salí. Pero bueno, la vida humana se ha degradado. Entonces el chico que se sube a la moto y no le importa vivir o morir. Y ahora te hablo, Carlos, está también el aprendizaje para conducir una moto, creo que es muy débil, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo están todas las cuestiones. Yo te hablaba del Bender y las cuestiones cognitivas, ¿no? Todas las capacidades psicológicas cognitivas de conocimiento para manejar. Pero después están las afectivas, las de personalidad, que también se evalúan en un informe psicológico, que determinan si vos te querés o no te querés. Por ejemplo, yo si hay una loma, no paso aunque tenga un auto veloz, porque sé que de última paso. O como hacen los camiones, que tiran el camión, total de frente se va a tirar a la banquina, ¿no? Sí. Viene el camión de frente, pues lo hacen. Yo ando hace 30 años arriba de ruta. Y bueno, el punto está en que hay personas que se suben a la moto sin valorar su propia vida y ante eventualidades de riesgo corren los riesgos. Y ahí está la accidentología y las cosas que... Pero un joven que está en la flor de la vida, ¿puede pensar así como me estás hablando vos, que no le importa? Es que hay niveles de autodestrucción muy importantes, Luis. Yo los veo, por ejemplo, hace un Willy a toda velocidad cerca, ahí pasan por mi casa, y yo me da miedo por ello, y que ellos no tengan miedo, ¿no? A ver, llevar adelante conductas sin prever riesgos es no tener instinto de preservación, no tener capacidad de autoconservación y no tener amor propio. Entonces, una constitución psíquica que se funda sobre la base de la dificultad del amor propio y una persona de riesgo. Hay mucha accidentología que pudo haber sido evitable. Porque hay gente que ha tenido accidentología inevitable y hay gente que ha tenido accidentología producto de disposiciones psicológicas que lo llevaron a eso. Gente que corre riesgo, ¿no? Y acá te llevo al otro factor.
el del Estado... Perdón, te quiero plantear esto. Sí. La conducta de riesgo es típica de componentes yoicos inflados. Un yo que es muy pobre, pero que se infla producto de esa depresión que tiene, que es la inflación maníaca. Entonces el maníaco actúa como si nada fuera a pasar, actúa el adicto que te dice. Lo primero que te dice, no, yo lo manejo. Yo cuando yo quiero lo termino. No, en realidad no es así, pero ellos creen que con su yo pueden... Entonces salen a manejar de la misma manera, y eso, bueno, por ejemplo, las conductas maníacas para el manejo es un elemento que anula una licencia de conducir, a mi criterio. Claro. Y hay presencias, por ejemplo, externas del Estado, de la familia, en esto, que no funcionan tampoco. Vos decís a nivel prevención. Claro, prevención o castigo. No. La prevención en la Argentina es una mala palabra. En el orden sanitario, salud mental, salud física, la palabra prevención no existe. No existe. No. Mira, el otro día en el grupo Escucho Palabras, un colega mío de Córdoba preguntaba dónde había una escuela de psicología social. Y yo le preguntaba, ¿quién quiere estudiar psicología social? Un amigo mío, y anduvo por todo el país buscando, y hay cursitos, hay cursos, no hay cosas muy... Desaparecieron las escuelas de psicología social. Yo me acuerdo en la época que yo estaba en Córdoba, estaba la escuela Pichón Rivier. Hoy no está más, creo. No. Bueno, lo social es mala palabra, y la prevención, lo sanitario, el anticiparse a la posibilidad de que las cosas sucedan, educar a la gente. Las ciencias sociales tienen, desde que tengo uso de razón, y quizás de lo que va del siglo XX y el XXI, un proceso de deconstrucción y de degradación que es alarmante. ¿Y vos ves la que sociología, la historia, la filosofía, la psicología. va en aumento esto? ¿No va a tener freno? Y hay una intención con esto. Ahora te necesitan pensantes. Es un problema. Entonces, y después hay una cuestión que yo no quiero asustar a la gente, pero hay una... yo digo que cuando uno vive... A ver, si vos evaluás a la población, vivimos con un montón de riesgos ecológicos, con un montón de riesgos sociales, con los acting, con las adicciones, con el alcoholismo, con la violencia. Por ahí esto, me paso a la sociología, por ahí esto forma parte de cierto funcionalismo de homeostasis social. Es decir, somos muchos y esta forma de que haya gente que salga del sistema antes de tiempo es una forma que a veces la sociedad necesita. Entonces todas esas cosas se sostienen porque socialmente, el funcionalismo dice que nada pasa sin que tenga una función para la cual pasan las cosas, ¿no? Hay toda una... No, pero es terrible pensar como un eso. encaje... No, pero esto es una teoría sociológica. Lo que pasa es que bueno, hay que estudiar sociología. La teoría sociológica dice todo encaja y tiene una funcionalidad. Y habla de lo que es la homeostasis social, la dinámica social. A ver, te hago un útil. Creo que dimos una charla acá una vez. Hoy hay... si hay 1000 habitantes en el mundo, los grandes negocios se hacen con 200, no con 1000. Entonces, de esos 1000 se acomodan otros 200, ahí tenés 500, y los otros 500 en el mundo son marginales. A ver, para mí es mejor negocio venderte a vos 100 milanesas a un sobreprecio que vendérsela a un pobre a un precio mínimo. Y eso hoy el mercado libre hace eso. Entonces ese pobre sobra. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Y por ahí forma parte de esta población que entre enfermedades, adicciones, accidentes, etcétera, 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 va acomodando el número siempre de la sociedad. Es muy triste lo que te digo, pero Sí, es un elemento. ¿Por qué desapareció en el mundo la palabra prevención? Bueno, lo dejamos para otro día también, pero hablábamos y hablamos mucho del cómo atacar a los narcos y a la droga. Y yo planteo que para mí no tiene solución. De la forma en que lo ha encarado el mundo, ya está en el sistema. No tiene solución. Entonces la única solución está en que la familia le diga, decí que no cuando te ofrecen. En el año 94 yo vivía en Cosquín y había un debate sobre droga de adicción que lo daba la policía. Y
en un programa de televisión me invitaron a mí en el panel y entonces yo les pregunté a los policías cómo ellos definían la palabra prevención, porque ellos hablaban de la prevención era poner un móvil en la punta de Cosquín y en la otra punta y no dejar entrar a nadie, pero la droga no funciona así. O sea, la palabra prevención es una palabra científica, no una palabra policíaca. Pero bueno, da para más. Da para más. Carlos, te agradezco mucho. Dale. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Dale. Da lluvia para esta noche. Que yo traigo no falla, lluvia. no falla. Lluvia. ¿Te gustó Abel Pinto? Sí. Bueno. Sí, un show extraordinario. Lástima que el domingo se arruinó con la tormenta, ¿no? Tormenta. Bueno, vamos a hablar con el intendente a ver si lo reprograma, Ulises, o no. Y muy bueno el tributo a Queen, ¿eh? Ah, me dijeron que fue excelente. Sí. Yo después del tributo a Queen quedé como Ya digo, está. ahora hay que escucharlo a Abel Pinto como diciendo, ya está, ¿viste? Dejó alta la vara. Fue muy bueno. Vos cerrabas los ojos y a veces lo escuchaba a Freddie Mercury, ¿eh? Sí, me dijeron que excelente. Muy bueno musicalmente y vocalmente. Carlos, muchas gracias. No, a vos. Hasta el miércoles. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, la gente no sé si haya venido Carlos Grispo, para hablar de los caballos criollos. 100 años cumplen, ¿no? La institución. Ya venimos. El del caballo embalsamado.